como Quindego, Amorogodre, Merire, Brare, Nove Bardi, Chiadre, Tico, Chigon, Todobo, Tigüe, Siribebare, Todobo, Conungueset, Cocrojoto, Bidi, Croti, Tigüe, Banamabu, Aguatibrugo, Bronove. Coni Bijuto, Tibodo, Aquised de Tita Oblide, Mungrogue, Aguani, Jodrón, ni Huevo, Nubo, Reba, Mumbe. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Zarzaneda. He trabajado durante años en la comarca Nove Buglé, conozco un poco de la vida del pueblo Nove y me da mucho gusto que se haga esta entrevista porque puede ser de beneficio para el pueblo. Los Nove es un pueblo con su idioma, su historia, y los Buglés son otro pueblo indígena con su idioma y su historia. Normalmente se les incluye, incluso se les confunde, porque viven en el mismo territorio, más o menos, actualmente. Entonces por eso a veces se habla indistintamente, pero tienen características también diferentes. Yo creo que los pueblos Nove y Buglé están emparentados con los pueblos que vivieron en este territorio, que sería el suroeste de Costa Rica y toda la parte oeste de Panamá, incluso hasta cerca de lo que hoy es la capital de Panamá. Todo ese territorio estaba habitado por el pueblo Nove, el pueblo Buglé y pueblos emparentados con ellos, que incluso algunos han desaparecido. En la vertiente del Caribe ha habido algunas diferencias porque hubo mucho ataque de parte de los españoles, hubo mucha guerra, incluso hay muchos estudios en Costa Rica sobre las rebeliones indígenas en la zona Talamanca, en la zona de Bocas del Toro. Los misquitos y los ingleses también atacaron. Entonces toda la historia ha sido como ir encerrando a estos dos pueblos en un territorio que es el que ocupan actualmente, aunque en ese territorio, y esto yo creo que hay que decirlo, habita como el 60% de la población Nove y Buglé. Entre ambos pueblos suman alrededor de 300.000 habitantes. El pueblo Buglé es minoritario, se habla de unos 25.000, 27.000, y el pueblo Nove es el pueblo mayoritario indígena de Panamá. Este sería como un poco por qué viven hoy en este territorio. Por otro lado, las tierras que tienen hoy son tierras de muy mala calidad. Existe una gradación de tierras del número 1 al número 7, al número 8, perdón, esto saben los agrónomos. Y las tierras número 8 son las de peor calidad, las más mineralizadas. Las tipo 1 son las que muy buenas para producir. Las tierras de la comarca en su mayoría son tierras 6, 7 y 8. Entonces son tierras de muy mala calidad. Esto podría
dar a entender un poco la razón de la migración, que esas tierras pues, no son de gran producción. Estos serían como tres rasgos: el por qué viven ahí, el, el tipo de tierra que tienen hoy, que es una cosa que resalta, y el número de población. Otra característica que yo creo que es importante es que el patrón de vivienda es de tipo familiar ampliado. Es decir, no son comunidades como estamos acostumbrados a ver, agrupaciones grandes con calles asfaltadas, etcétera, sino se va formando las comunidades alrededor de una familia, esa familia se va ampliando y esas son las comunidades, entonces hay mucha dispersión. Esto es el patrón que ellos han seguido toda la vida y les sirve, pero para efectos quizás prácticos no ayuda tanto. Por ejemplo, los gobiernos les han obligado a que si quieren un centro de salud, si quieren una escuela, tienen que juntarse. Este es un problema porque cuando se juntan tienen que invadir tierras de otros, de la familia que es como el núcleo, y eso ya crea problemas. Otra característica yo creo que es lo de tipo de trabajo en la tierra. Se habla de roza y quema, que es pues que tumbas el monte en un lugar, lo quemas, siembras y al año siguiente vas al otro y al siguiente. El ideal para esto son 7 años. Ahora es imposible hacer eso. Ahora cada 2, 3 años tienen que estar volviendo a la misma tierra. Esto supone que la tierra pierde calidad. ¿Qué siembran? Pues siembran arroz, plátano, yuca, tubérculos en general, café, se siembra bastante, incluso ha habido exportación de café orgánico. Es fundamentalmente. También crían algunos animales, vacas, puercos, pero estos animales son un poco como su banco, entre comillas, porque cuando necesitan, entonces lo utilizan. Por ejemplo, hay un difunto, entonces el difunto congrega gente, entonces hay que matar una vaca para recibir a los que llegan, etc. También la organización, yo creo que es importante. Tienen una organización propia que no es muy antigua, es un poco imitando la organización de los cunas, y esto lo aceptan ellos, no es ningún invento mío, en caciques y jefes locales, esa es la organización. Pero ha habido una organización que el gobierno impuso, que son los representantes de corregimiento, que se llama aquí. Creo que la comparación con Costa Rica serían como los cantones. No entiendo muy bien, pero son representantes que eligen las comunidades. Y esto choca un poco con las autoridades tradicionales, digamos. Entonces, estas dos organizaciones han tenido bastante problema. Otra característica es, que creo que la mencioné, que el 60% de la población Ove y Buglé viven en el territorio de la comarca. El resto vive en otras provincias, en la capital, en diferentes lugares. Para mí el principal como reto al que se enfrentan hoy es su supervivencia como pueblo con una cultura propia. Para mí eso es lo fundamental. Es decir, es cierto que hay un problema de salud, hay problemas de educación formal, hay problemas de producción, pero lo que está a la base de todo eso es el pueblo como tal, y ellos se están enfrentando a su supervivencia. Quizás el que uno viva en una sociedad como la nuestra no cae en cuenta de lo fundamental que es esto. Si yo hablo, no sé si usted ha tenido la experiencia de vivir en un país donde hablen otro idioma, que uno se siente de repente perdido y está oyendo hablar y no entiende nada,
o entiende una palabra y ¿qué hago? Entonces eso como que le quita el piso. Un poco es lo que está pasando con el pueblo Nove y el pueblo Buglé. A pesar de que saben hablar el castellano, el español, eh, en muchos momentos se sienten perdidos. Yo conozco, bueno, he tenido mucha experiencia de venir a la ciudad con indígenas que en su lugar son gente vivaz, son gente platicadora, parlanchina, que se mueven, que hacen chistes, y llegan a la ciudad, se apagan, se apagan, y le preguntas qué es lo que pasa, estoy viendo. Y en realidad no solo está viendo, sino que está sintiéndose aplastado por una realidad tan diferente que como que no están preparados. Eso pasaba hace 20, 30 años. Hoy yo creo que es un poco diferente, pero se da también. Entonces, de la mano con esta supervivencia cultural, yo creo que está la cuestión de seguridad alimentaria. Si este pueblo no asegura su alimentación, eh, pues se muere. Es decir, una cosa tan fundamental como eso. Yo creo que ningún gobierno ha intentado enfrentar esto. Yo creo que es fundamental. Y el tercer reto para mí es la salud, que es muy precaria. Como consecuencia del déficit alimentario, de haber dejado la medicina tradicional a un lado, incluso la comida tradicional. Hay otros problemas como la organización, el problema de vivienda, de capacitación, pero yo creo que incluso los proyectos mineros, hidroeléctricos, que por ahora están un poquito parados, pero uno no sabe. Pero para mí los tres fundamentales serían esos, la cuestión de la supervivencia cultural como pueblo, la cuestión de la soberanía alimentaria y la cuestión de salud. A mí me parece que hay dos derechos fundamentales que deben ser priorizados. Uno es el derecho a desarrollar y vivir su cultura, o sea, vivir con su identidad, y el derecho a una vida digna, que fundamentalmente sería alimentación y salud. No menciono el tema educación porque me parece que es un tema vidrioso. Es decir, entre ellos hay educación, porque la familia educa a los niños, y hay educación formal, que es la que lleva el Estado a las comunidades. Pero eso es otro tema. Entonces a mí me parece que los dos derechos fundamentales, uno debe ser el derecho a desarrollarse y vivir como pueblo, con su cultura propia, y el derecho a una vida digna, que sería fundamentalmente alimentación y salud. En el primero yo creo que significaría como vivir con libertad, sin discriminación, con orgullo, vivir su cultura, desarrollar su idioma, sus ritos, organizarse, tomar decisiones. Todo pueblo tiene derecho a eso. Pero en este caso del pueblo Nove, el pueblo Buglé, y en el caso de muchos pueblos indígenas de América, esto no, como que está muy restringido. Entonces yo creo que es un derecho humano fundamental. Yo soy hijo de una cultura híbrida. Yo nací aquí en Panamá, mi familia es de Chiriquí, fui criado en el cemento, la ciudad, y aquí es un conjunto de influencias, cultura china, cultura hindú, cultura negra, cultura hispana, europea, hay una combinación. Entonces uno medio se va formando, pero no tiene una identidad. Y un pueblo que tiene la posibilidad de tener esa identidad y luchar por ella, se le restringe. Entonces yo creo que ese sería como el primer, incluso el derecho a educarse según su cosmovisión. Yo creo que tienen derecho a la escuela estatal y tienen derecho a avanzar en todos los grados de educación que sea, de educación formal. Pero antes que eso yo creo que es importante la educación en su cultura. Yo nunca he visto, en México lo vi, que en una escuela, por ejemplo, inviten a los ancianos
a que hablen de su cultura. Y los niños que aprenden del anciano lo que significa, por ejemplo, el rito de la pubertad de los hombres, que ya no se realiza. Hace 50 años se realizaba, etcétera. Eso nunca he visto yo en una escuela y no sé si se hace. Lo dudo mucho, porque en Panamá estamos en pañales en educación bilingüe intercultural, pero sería por ahí, en esa línea. Y lo otro es un derecho también fundamental, el derecho a alimentarse sanamente, el derecho a tener una salud plena. Yo creo que esas cosas ni se discuten, pero están restringidos. Ayer me decía una enfermera, el ministerio dice que usted solo, si hay 500 personas en una comunidad, se hace un puesto de salud. Si no, no. Si somos 400, ¿qué? No tenemos derecho a la asistencia del Estado. Incluso he visto centros o puestos de salud que no hay medicina, o que el asistente pues no llega, o llega de vez en cuando, o no le pagan, peor. Ese tipo de cosas tan elementales yo creo que es el nivel actual de la situación de la comarca. Si yo le preguntara cuáles son sus derechos humanos, yo creo que plantearían la posibilidad de expresarse como tales, como indígenas, con su idioma, su cultura, sus ritos, sus costumbres, que no tenemos por qué juzgarlas. Él plantearía la posibilidad de expresarse como tal, que ese como que sería su derecho fundamental, con su idioma, con sus ritos, su cultura, sus costumbres, que es como lo más propio. Si uno nace en una cultura como la nuestra, digamos, de la ciudad, no tiene esas raíces que tiene una persona, sobre todo indígena, estando en su lugar. Entonces, bueno, yo puedo hablar de las costumbres que tenía mi mamá en Viernes Santo, o de lo que decía la abuela, pero no es todo un entramado, no es una cosmovisión lo que tiene. Entonces, quizás un derecho fundamental para ellos sería eso. Y lo otro, en esta sociedad que es racista y discriminadora, el poder ser tratados como iguales. Yo creo que ese sería el otro derecho fundamental, y de ahí surge todo lo demás. Las oportunidades de trabajo, el poder ser consultado para un proyecto, la educación en igualdad, las mismas oportunidades, todos los demás derechos yo creo que saldrían de estos dos. Dentro del Estado panameño, y me atrevería a decir dentro de muchos estados latinoamericanos, el indígena y los indígenas son vistos y tratados como ciudadanos de segunda categoría. Me parece que es fundamental que revisemos esto, que no sean ciudadanos de menos. Yo creo que migración ha habido siempre. De la montaña, como hemos dicho que es una tierra de poca calidad, difícil producir, se necesita dinero para conseguir ropa y cuestiones que no se dan ahí. Entonces, migración ha habido siempre a las fincas de ganado, al corte de la caña, o sea, lugares más cercanos. También se entiende que la gente tenga que emigrar por la situación de pobreza. Siembran para subsistir, entonces necesitan. La gente tiene algo de gallinas o de ganado, pero eso es como la reserva de dinero. Incluso yo he conocido jóvenes que de 16 años se van a las tierras altas de Chiriquí porque quieren conseguir dinero para entonces poder conseguir compañera, poder casarse. Entonces, razones de migración hay muchas.
Pero este tipo de migración al corte de café en Chiriquí y en Costa Rica, yo entiendo que empezó el de Costa Rica hace 15 o 20 años, lo más. Migró población Ove y Buglé a Costa Rica probablemente hace 100 años, pero esos son los que están establecidos en las zonas de las 5 territorios indígenas que hay en Costa Rica. Pero territorios indígenas Ove y Buglé, porque hay otros territorios. Pero la migración masiva, que el año pasado llegó a 20.000, cerca de 20.000 personas, esa sí pues, puede ser de hace 15 años. ¿Qué razones tienen la gente? Pues razón fundamentalmente económica. Migran hacia septiembre hasta enero, que es un tiempo, en algunos lugares septiembre es el tiempo de la segunda siembra, que ya no es siembra a chuzo, sino a voleo que llama. Y los que hacen eso entonces se irán pues hacia octubre, noviembre, que empieza el corte de café. Y vuelven para enero probablemente o febrero. Hay alguna gente que se queda. Yo le hice un trabajo hace como 3 años que le titulé La Ruta de la Desolación, porque me pareció que era un camino bastante trabajoso. Si por ejemplo va una mujer embarazada, es una tortura, porque tiene que no solo caminar mucho, sino pasar por lugares difíciles, todo lo que esto conlleva de paso de frontera, que es el desprecio, el racismo, la desigualdad, el maltrato, el miedo. Entonces yo creo que es una dificultad seria. Es un camino largo que se exponen a muchos problemas y yo creo que por eso casualmente es la idea de hacer talleres de sensibilización, de que la gente conozca porque una cosa es que yo vea a la gente haciendo el trabajo en Costa Rica o en las tierras altas de Panamá, de Chiriquí, y otra cosa es que sepa lo que sucede en el camino. Yo creo que por eso es importante. Yo sí creo que tiene diferencia. Una cosa es la gente que va al corte de café o de la piña, que ahora está muy extendido en la frontera entre Panamá y Costa Rica, o al trabajo en fincas ganaderas. Y otra cosa es la gente que va, por ejemplo, viene a la ciudad de Panamá a trabajar como empleada doméstica, muchos vienen a trabajar como guardias de seguridad. En un día, hace poco, me encontré el guardia de seguridad de la farmacia, Nove. El muchacho que atendía en el supermercado que está al lado, Nove. Uno de los que trabajaba en la carnicería, Nove. En un día, en un lugar reducidísimo, 3. Y les pregunté, porque les hablé en Overe, y sí, eran de allá. Entonces, es otro tipo de gente que viene a la capital porque ya no tienen cómo mantenerse allá. Por lo regular son gente joven o familias jóvenes, con lo que eso supone de choque cultural, de inseguridad, de más caro, porque la vida es más cara. Ya no tienen el recurso normal de que en mi casa tengo mangos, en mi casa tengo plantas, en mi casa tengo algo, plátano, yuca. Aquí en Panamá no tienen nada. Hasta el culantro se compra, me dijo una señora. Yo creo que sí es diferente, es difícil, quizás más difícil. La principal consecuencia o efecto el peor es la familia. Si el hombre se va, pues queda la esposa, los hijos, a merced de que le ayude la familia ampliada, o en algunos casos hasta los vecinos. Si se va el esposo, la esposa y los hijos, con lo que supone andar con niños, tienen que dejar la escuela, pero el hecho es que se exponen a más peligro porque son niños y accidentes. Entonces es un efecto con relación a la familia en concreto. Otra consecuencia que es el choque
con la realidad del racismo. Estando en la comarca, los niños, sobre todo de las escuelas, tienen ese choque, porque la mayoría de los maestros no son indígenas. Entonces llega un niño a primer grado que de malas habla el castellano y chocan con los maestros que les regañan, les exigen y les prohíben hablar su idioma. Imagínense, póngase uno ponerse uno en la mente de esos niños. Yo hablo así, ¿y por qué me prohíben que hable así? ¿Sí? ¿Cómo va a razonar un niño? O el maestro está loco o esto es una tortura. No tiene sentido. Entonces, eso afuera. Así que yo creo que es un mayor choque, porque ahí sí es todo el que sale, recibe ese choque, lo ven mal, se ríen de él, lo engañan, le roban, los asaltos están a la orden del día. Entonces yo creo que es algo que afecta mucho incluso la autoestima de la gente. Otra consecuencia que yo veo es que al irse, la tierra propia tiene labores que ya no se hacen. Por ejemplo, labores que suponen más tiempo, limpieza de café, digamos, limpieza de plátano, que son labores que ya no son propiamente de sembrar o cosechar, sino de mantener la tierra que tiene. Entonces, me parece que aunque el migrar es una exigencia que surge de la situación de pobreza, habría que ver a costa de qué. O sea, cuál es el precio que están pagando por migrar. Para mí multiculturalidad implica diversas culturas presentes en un espacio sociopolítico. No creo que haya más. O sea, como la constatación de que están las culturas. Esto puede implicar dificultades, choques, incomprensiones, enriquecimiento, rechazos, pero es constatación. En cambio, interculturalidad ya implica una relación inter. En Novere dirían haven, por ejemplo, entre nosotros, o blit de haven, platiquemos. O sea, el ha es como el reflexivo que implica relación. Entonces, interculturalidad sería la relación entre las culturas y la relación que puede llevar a comprensión, tolerancia, enriquecimiento, a rechazo también. O sea, puede ser positivo o negativo, pero la diferencia me parece que está en que el primero es constatación de un hecho. Este país es multicultural, bien, pero el paso a la interculturalidad es el que yo creo que no estamos dando correctamente y en algunos lugares ni siquiera empezando a darlo. Yo creo que el principal obstáculo es el que se da entre individuos de diferentes culturas. O sea, yo ante un alemán, por ejemplo, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? Es decir, hay desconfianza, hay una reacción ahí como que uno tiende a hacer diferencias. En mi país se hace esto, en tu país se hace otra cosa. Siempre empezamos a hacer, yo creo que es la reacción normal. Incluso el pensar lo mío es mejor que lo del otro. Sobre todo cuando estamos tratando con culturas que consideramos menos que la nuestra. Como hemos crecido en sociedades que acentúan el individualismo, entonces encontrarme con alguien de una cultura que acentúa lo comunitario, yo creo que eso provoca también un clic ahí que puede ser rechazo o puede ser admiración. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a tomar decisiones por mí y me encuentro con alguien que no toma decisiones así, sino que tiene que preguntar al grupo, entonces uno se desespera como diciendo, ¿qué es lo que pasa? No toman decisiones, pero es que es otro modo incluso de ver la vida. Yo creo que es otro obstáculo que podemos encontrar. Y por eso me parece que es importante la interculturalidad. Incluso yo creo que el cambio de nuestro corazón es importante para a la hora de enfrentar o de recibir o de simplemente convivir con personas de otra cultura, que es en este caso muy claro, ¿no?
Tibige cañere cabadombre bodo. Tibige cañere cabadombre bodo. Yo creo que la educación en la interculturalidad es fundamental también. Si no existe esto en las escuelas, en las universidades, vamos a seguir la ruptura en nuestras sociedades. ¿Qué sociedad en América Latina no tiene culturas diferentes? Yo no conozco todos los países, pero los que yo conozco, que son unos 8 o 9, todos tienen culturas diferentes y estamos obligados, porque estamos viviendo en el mismo territorio, estamos construyendo una sociedad, entonces estamos obligados. Entonces me parece que sobre todo los jóvenes, porque ya los viejos ya nos hicimos así y ya va a ser difícil cambiar. Pero los más jóvenes sí necesitarían esta formación en la interculturalidad. Yo creo que si las universidades no ponen esto como eje transversal, incluso las instituciones públicas, que lo pongan como formación, como requisito para sus funcionarios. Cuando yo llegué a Tododo, que es un pueblo, una comunidad donde viví 16 años en la comarca, la primera o la segunda vez que llegué ahí yo normalmente iba a caballo, llevaba mi hamaca, la colgaba por algún lado y ahí me quedaba. Entonces un señor que fui a visitar me dice, ¿tú quién eres? Bueno, yo le dije, yo soy el cura que está en el pueblo. ¿Y eso qué es? Ahí sí me destanteó porque como que eso que según yo, él sabía que era un cura, ¿no? Ah, dije yo, para mis adentro, bueno, entonces este no sabe. Bueno, el católico que celebra la misa y administra sacramentos, predica la palabra. Ajá. ¿Y qué vienes a hacer? Entonces, otra vez así como yo. Entonces yo dije, mire, yo vengo a conocerlos y a ver en qué puedo servir. Ah, está bueno. Eso ya le pareció más asequible. Y la siguiente pregunta, ¿y por qué no te quedas aquí? Porque no tengo lugar, le dije. Yo vengo a visitar, pero no tengo lugar. Ah, te damos un lugar. Eso fue una experiencia que hizo así el cambio. Y me dieron el lugar como un cuarto de hectárea. Y en ese lugar hicimos una casa, hicimos la capilla. Y ahí está todavía el lugar. Y la gente lo ha respetado. Yo hace unos meses fui y los pinos que sembré, bueno, son pinos ya gigantescos. Porque eso fue desde el año 83. El que la gente lo reciba uno y uno pueda como entrar en esa relación de culturas por encima de la propia cultura yo creo que es importantísimo. Claro, un funcionario no va a ir a vivir, en mi caso es diferente, que el funcionario no va a ir a vivir en el lugar, pero me parece muy importante como el tener un conocimiento básico, ¿dónde voy? ¿A qué voy? Bueno, ¿a qué voy? Lo tengo claro, pero ¿dónde voy? ¿Con quién me voy a encontrar? Y ahí es donde siento yo que está el tema de la inculturalidad, que hay que desarrollar. Hace como 2 años tuvimos unos talleres con funcionarios de salud de aquí de Panamá que trabajan en la comarca. Y fue bien interesante porque fue iniciativa de ellos que dijeron queremos aprender el movere. Bueno, entonces, bueno, yo he hecho una gramática, he hecho un libro de lectura, un libro de cuentos, ahora estoy haciendo o tratando de hacer el diccionario, entonces podía y tengo un método para enseñar, entonces podía hacerlo. Y me pareció muy bueno porque al aprender un idioma, uno empieza a aprender el modo de ver la vida de esa gente que habla ese idioma. O sea que perder un idioma no es simplemente perder una forma de hablar, unas palabras raras, sino que detrás de esas palabras raras o esa forma de hablar está una manera de pensar la vida. Pongo un ejemplo. Usted conoce el Hegi, el baile Ngove.
Entonces el hegi es un baile en el que van agarrados. Va una persona guiando, el guía que va con el ton, la maraca. Al final va otro. Van dando pasos coordinados. El que da un mal paso rompe el hacer comunitario. Entonces, el mismo baile es un ejemplo de lo que es una comunidad. O sea, ahí no hay jefe ni hay gente que sobresale. Ponen a uno como guía, pero es uno más de la comunidad. Está sirviendo de guía. Conocer ese tipo de cosas, o por ejemplo la toma de cacao. ¿Por qué tomamos cacao? ¿Cuándo lo tomamos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo piensa esta gente? ¿Qué dicen del matrimonio? Es decir, hay montones de preguntas que pueden surgir y que le servirían a un funcionario para entender a dónde va. Yo no puedo llegar simplemente, vengo aquí a ponerles inyecciones. Y entonces pónganse ahí los niños y traigan la tarjeta y vamos poniendo inyecciones. Entonces la gente, bueno, ¿esto por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Las mamás no van a entregar a sus niños así nada más porque viene alguien de fuera y quiere poner inyecciones. Por eso hay tanto rechazo a este tipo de cosas. Entonces yo creo que es importante para personal de los gobiernos el conocer, el aprender previo al trabajo. ¿Que es un problema añadido? Pues sí. Tres actitudes que me parecen fundamentales. Uno, ser acogedor, es decir, saber recibir a la gente. Que cuando uno, sobre todo funcionarios que están como a la entrada de oficinas, de hospitales, pues tantas oficinas públicas que hay, que la primera cara que la gente vea sea amable, sea como que se sientan recibidos, que no se sientan intrusos, que invite a la relación. Entonces, ser acogedor es como estar en disposición de recibir a la gente. Eso es como la primera barrera que habría que votar. La segunda es ser respetuoso, porque la otra persona me puede parecer extraña, me puede parecer diferente, hablar un idioma que no entiendo, y entonces puedo ponerme a la defensiva. Respetar. Respetar viene de respice, de que en latín quiere decir mirar por el otro. Entonces, estar en actitud de no solo recibir a la otra persona, sino mirar a ver qué es lo que quiere. Eso se llama respetar. Y la tercera actitud es escuchar. Yo me he encontrado un montón de veces con personas que hablan y no se están escuchando. Entonces de ahí surgen los pleitos. Porque tú dijiste tal cosa, no, yo no dije eso. Pues que no lo oyó, no lo escuchó. Entonces una de las cosas importantes es escuchar a las personas. E incluso en muchos funcionarios, yo entiendo, si uno está trabajando de las 8 de la mañana y son las 12 y tiene hambre y sigue la gente llegando, entonces la reacción de uno puede ser que no, ya le entendí, ya sé lo que quiere, no escuchar. Nunca está de más el escuchar a la otra persona para entonces formular mi respuesta. Otra de las cosas que yo creo que es más difícil, pero que me parece que es muy importante para funcionarios que trabajan con indígenas o en zonas indígenas. Un conocimiento básico, ya lo hemos dicho, de la cultura y del idioma. Porque si no, no entendemos a la gente que llega. Entonces yo creo que es una de las cosas que deberíamos recordar como servidores públicos, el conocer un poco con quién trato. También el conocer algo del idioma, mucho mejor, mucho mejor. Con este trabajito que hicimos sobre sugerencias para trabajadores de la salud en mover en español, hay muchas frases que son de saludo. Pase adelante, siéntese como está, que son frases que si uno las dice en su idioma, cambia radicalmente el modo de tratar. Incluso la actitud del que llega es más relajada. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo mejor
Aunque puede ser que entienda bien el castellano, pero en mi idioma también estoy entendiendo. Entonces, eso no es solo estoy entendiendo, estoy siendo aceptado. Cuando me fui a Guatemala, después de estar 16 años aquí en la comarca, hice un escrito largo, después lo publicaron, sobre mi experiencia y qué había aprendido yo en esa experiencia. Y dos cosas. Uno, la capacidad del pueblo para sobrevivir, incluso física, de resistir. Yo creo que es una característica que a mí me ha llamado mucho la atención. Y la otra, el sentirme querido, o sea, la fidelidad de la gente, de defenderlo a uno, de tratarlo. Me acuerdo una vez que uno me dijo, motigüe timahue. Y yo traduje, como siempre traduzco literalmente. Y la traducción literal es, tú mío, yo tuyo. ¿Qué está diciendo? Entonces me dice, tú eres como mi hermano. Motigüe timahue. O sea, la traducción literal es, tú mío, yo tuyo. Entonces, eres como mi hermano. Vaya, dije yo, me pusieron una medalla. Y yo esto lo traduzco en que siempre me sentí aceptado, querido. Tengo amigos desde hace 30 años que me llaman y es como que estuviéramos platicando ayer. Lo que en el fondo esto me dice es que hay esperanza. Entonces eso es lo que me parece importante. Yo quisiera nada más terminar con una frase. Nin ove nunadi core, que quiere decir el pueblo ngove vivirá siempre. Yo creo que es fundamental mantener esa esperanza.